Saludos queridos amigos, soy Juan Carlos Aliaga, aquí en su programa de todos los miércoles, Misterios de la Humanidad y del Cosmos, obviamente por las ondas de CBBA Radio TV. Como de costumbre, tocando temas bastante interesantes, obviamente del quehacer paranormal, ufológico, esto de la investigación OVNI, y otro tipo de temática, a veces de actualidad mundial, haciendo análisis de ese tipo de cosas. Antes de comenzar el programa, como siempre, les voy a dar mis redes sociales para aquellas personas que quieran mandarme mensajes o hacer comentarios sobre el programa o hacer tal vez sugerencias para tocar otro tipo de temática. Por ahí les interesa esta cuestión de la astrología, todo aquello que también podemos tocar. Me pueden buscar en el Facebook como Juan Carlos Aliaga. Tengo el otro alternativo también oficial, es Charles Gorse, se escribe Charles Gorse, o sea, Gorse. También me encuentran en el Instagram, todo minúscula, Juan Carlos _Aliaga. Estoy en ex, antiguo Twitter, como Juan Carlos Alía 4. Estoy también en el TikTok como Juan Carlos Aliaga 5, o también me pueden buscar en mi canal de YouTube como Juan Carlos Aliaga. Son todas las redes sociales que manejo y gustosamente les voy a ir contestando curiosidades, temáticas que quieran tocar, entonces estoy a su entera disposición. Dicho esto, vamos a comenzar con un tema que realmente nos llama la atención. Seguramente han debido escuchar acerca de la vida extraterrestre y tal vez a veces uno lo ve como algo lejano, utópico, irreal, tal vez inclusive fantasioso, o tal vez que está lleno de mentiras y todo aquello que a veces uno dice, no creo que exista, porque hay muchas personas que también utilizan mal ciertos argumentos y a veces se tiende a desconfiar de la información que uno tiene. Pero lo que yo les voy a presentar el día de hoy les va a llamar la atención. Y eso tiene que ver a colación de lo que ha sido el año pasado, justamente en estas fechas aproximadamente, cuando el gobierno norteamericano ha reconocido de que existen vida extraterrestre por intermedio de gente que ha trabajado en inteligencia ahí en el gobierno norteamericano, también gente encargada de la defensa, pilotos militares ya en el retiro. Entonces, se ha hablado ya ante el Congreso, aquellos de Estados Unidos, obviamente. Pero, como les decía, lo que van a ver, no sé si tienen las imágenes, por favor, si no es mucha molestia, ahí en controles centrales, ir siendo más gráfico. Vamos a ir yendo con calma. Ahí, por favor, lo detiene. El año 2017, justamente en el Perú, en lo que es Nazca, en la pampa esta, donde es desértica, se logró encontrar una entrada como la que están viendo, que esta es verdadera, digamos, joya de lo que les estoy mostrando. La siguiente imagen, por favor. Así yo luego explico el tema. Entonces, se han encontrado unos sarcófagos que son estos, de piedra, ¿ya? Y que han ido mostrándose al público el año 2017, como les decía. La siguiente imagen, por favor. Luego ya voy con la explicación. Entonces, como les decía, se encontró estos sarcófagos que son bastante interesantes, de unas momias que tienen 3 dedos, que son prácticamente entidades que han sido encontradas. Ahí está. Ahí, por favor, lo mantiene ahí nuestra persona que está en controles. Claro, es parte del cuerpo. Acá se puede ver que tienen 3 dedos. Un cuerpo flaco, como siempre nos muestran las imágenes, digamos, de películas, todo aquello. La siguiente imagen, por favor, así delgaditos como son ellos. Luego también se puede apreciar que en la cabeza, esta es una de las cabezas, tiene un tocado, es como que tuviera una corona de oro puro. La siguiente imagen, por favor. Entonces, como vamos apreciando, ahí está más completa la imagen. Esta criatura que habíamos visto al principio, que está sin nada de los tocados, aquí se lo puede apreciar que tiene una pechera de oro, porque se ha comprobado que es oro puro, el tocado de oro, y hay una especie de manillas
o brazaletes que está en los brazos. La siguiente imagen, por favor. Entonces, nosotros vamos apreciando de que ahí, por favor, luego voy a hacer una explicación completa, pero estas imágenes de estos seres que han logrado observar, se les ha hecho estudios por el Instituto INCARI, que está justamente en el Cusco, Perú, donde al recoger las evidencias de estas momias que habíamos visto, una sola, pero son 32 en total, se hizo primero resonancia magnética y también se hizo rayos X y todo aquello científicamente por médicos, expertos, biólogos, donde se logró encontrar dentro de una de las criaturas estos huevos. O sea, estas criaturas prácticamente son ovíparas, no son como nosotros vivíparas. O sea, nosotros venimos al mundo por medio del, salimos vivos del vientre materno, que nos ha gestado durante 9 meses. En cambio, estas criaturas aparentemente están ahí dentro del cuerpo de la mujer o hembra, no sé cómo podríamos definir aquello, y es ahí donde se le ha hecho también radiografías donde se puede apreciar que hay 3 huevos. Y claro, en estudios más profundos se ha logrado apreciar que dentro de esos huevos había un producto. O sea, en otras palabras, vendrían a haber criaturas en gestación. Entonces, ya han visto las imágenes, ahora sí voy a entrar en el tema en cuestión. Esas criaturas muy similares a las que tengo ahí tras mío, vendrían a ser criaturas que están viviendo actualmente en las pampas de Nazca. Todo esto comenzó, como les decía, el año 2017, a principios de 2017, cuando unas personas que se les denomina en el Perú huaqueros. ¿Y quiénes son los huaqueros? Son los que van robando las joyas y momias de la cultura incaica, la cultura nazquense, bueno, todo lo que es las ruinas que existen en esos lugares, y van a saquear. O sea, el término es ese, o sea, van a robar, saquear todos los ornamentos, todo ese tipo de cosas. Y estos huaqueros, porque esto es de fuente fidedigna, que prácticamente ha sido directamente a mi persona que me mandaron estas fotos que han visto anteriormente, ya, el huaquero, o sea, eran 3, uno de los jefes, digamos así, que estuvieron haciendo justamente ese su trabajo, entre comillas, de ir a robar todo el material que se tiene de los ruinas, de las chincanas, o sea, donde hay entradas a este tipo de lugares, donde hay este tipo de tesoros arqueológicos y antropológicos. Entonces, han escarbado y han logrado ingresar a esa bóveda que habíamos visto con unas gradas que van entrando hacia adentro. Y lo interesante del caso es que se llevaron la sorpresa más grande, porque ellos pensaban que iban a sí tener, digamos, lo que siempre hacen, momias humanas del imperio incaico o de otras culturas del Pacífico que está ahí cerca de Nazca, y que prácticamente iban a hacer aquello. Pero la sorpresa, como les había dicho, y han visto ustedes las imágenes, como las criaturas que tengo ahí detrás mío, como les había mencionado, eran criaturas totalmente diferentes a un ser humano, totalmente diferentes, ¿ya? Y bueno, se ha hecho este señor, o sea, el jefe de los huaqueros, o sea, los saqueadores de tumbas de momias antiguas, llevaron a un lugar donde, bueno, hay un investigador francés que es Thierry Chamin, ese es el nombre de este señor, que es el director del Instituto INCARI, que salvaguarda todo tipo de este tipo de momias, artefactos de antropológicos, arqueológicos que se tiene. Bueno, entonces llevaron primero una de las criaturas, la que habíamos visto. Al principio sí se lo ve totalmente con pechera de oro, brazaletes de oro, el tocado, o sea, el tipo corona de oro, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Luego se lo ve que ya aparece sin nada, o sea, totalmente desnuda la momia. Bueno, eso no sería nada.
La cosa es que se puede apreciar ahí en esas momias que tienen 3 dedos. De ahí nace el término las momias extraterrestres del Perú. ¿Por qué? Porque primero, después de haber sido descubierta una, dos, tres, y son 32 momias en total, con diferentes tamaños. Hay algunas que son bien pequeñitas, de 30 centímetros, otras de 40, hay otras sí ya de 60 centímetros, otras de 1,20 de estatura, o sea, 1,20 m de estatura, y hay otros que son ya de 1,60, 1,70, ya casi como nosotros prácticamente, pero con el detalle es que siempre son esta tonalidad azulada o que de pronto sean blanquecinas. Y la característica que tienen es eso, 3 dedos en cada una de las manos, 3 dedos en cada uno de los pies. Pero, según los estudios ya genéticos que se están llevando a cabo, y a la vez los estudios antropológicos, los estudios que se están haciendo a nivel de digamos, más profundos en lo que es la ciencia. Allí se lo está haciendo en Estados Unidos, se lo ha llevado a Alemania, a Rusia en esos años. Han logrado constatar de que estas famosas momias no tienen un ADN completamente humano. Simplemente tuvieran el 4 o 5% humano, el resto, por no decir casi todo, es de una genética totalmente diferente a lo que es nosotros, los seres humanos. O sea, difieren totalmente de nosotros. Entonces, ahora, han hecho estudios, como les decía, ya expertos, ya biólogos, todo aquello, han logrado determinar que los 3 dedos que tienen ahí en las manos tienen 6 falanges. Nosotros tenemos 3 falanges en nuestros dedos de las manos y los pies, y podemos tener un movimiento, pero además tenemos este dedo pequeño que sirve para sujetar, ya es el pulgar, para asir, o sea, sujetar cualquier objeto que querramos, y podemos utilizarlo de esta manera, o sea, que es algo muy de los primates, ¿no? En cambio, estos seres tienen 3 dedos, pero 6 falanges, pero que a la vez son funcionales, o sea, pueden sujetar objetos con esos 3 dedos, sujetarlos de tal manera que pueden ser funcionales, al igual que los pies. Tienen los pies y 3 dedos, obviamente, que pueden también hacer el equilibrio para poder caminar, este tipo de criaturas. O sea, no son deformes, o sea, no han tenido, digamos, un defecto físico, porque algunos atribuyen detractores más que todo de este tipo de temática ovni. Cuando uno hace investigaciones, uno descubre algo, la llamada ciencia oficial siempre quiere decir que hay una falla genética, o que ha habido algo que realmente ha fallado, y que no puede ser posible que existan criaturas de esta naturaleza, etcétera. Bueno, eso es lo que nos vende generalmente la llamada ciencia oficial. Con esto no quiero decir que las investigaciones que haga la ciencia oficial no valga, sino debería ser más bien que sirva de esta manera para poder coadyuvar y poder, digamos, hacer estudios más profundos y desentrañar estos misterios que tenemos aquí en nuestro planeta. Entonces, ya estamos viendo de que existen criaturas muy diferentes a nosotros y que se reproducen por huevos. Y eso es también lo increíble. O sea, si fuera una falla genética, hubiéramos visto que tal vez una de las manos sí tendría 3 dedos, que se el cuello chueco y que no miran bien, o algo que está diferente en la cara, o alguna pierna que no corresponde, no, pero son físicamente, o sea, bien hechos, o sea, por la naturaleza, ¿ya? Entonces, que pertenecen obviamente a otro tipo de raza, otro tipo de criaturas prácticamente, y que seguramente en algún momento de nuestra historia, de nuestro planeta, nos han venido a visitar. Y por algún motivo, no sabemos exactamente el por qué, se quedaron a vivir acá en nuestro planeta, y obviamente tal vez han hecho una cruza o hibridación
con seres humanos u otro tipo de criaturas para dar paso a ellos, ¿no? Ahora, uno se preguntará, ¿tienen miles de años? Lo interesante del estudio que muestran justamente la ciencia es que no superan más de los 1500 a tal vez 2000 años atrás. O sea, no son tan antiguos para decir siquiera son 6000 años atrás o 10.000 o no sé cuánto, no. Sino son antiguas, pero de esa data, o sea, de 1500 a 2000 años atrás. Esto quiere decir que hace un tiempo muy corto, o sea, en lo que es la historia de la humanidad, ellos han venido a nuestro planeta. Ahora, posiblemente este tipo de seres hayan vivido dentro de las cavernas, porque la información que les voy a dar a continuación es bastante interesante. Después de haber hecho el descubrimiento por estos huaqueros, que como les decía son personas que les gusta robar ornamentos de oro, todo aquello, han ido entrando más adentro de donde han encontrado los sarcófagos y obviamente las momias, y lograron observar que hay túneles medianamente iluminados, ya por alguna luz tenue, no se sabe de dónde, que se dirigían a diferentes galerías. Y según algunos que han entrado acompañándoles ya a todos estos lugares, han logrado determinar que posiblemente, o sea, hay que verlo ya con más detalle, con una investigación tal vez mucho más exhaustiva, que se tiene prácticamente ahí 8 galerías, donde serían, por así decirlo, los cementerios donde estaban estos sarcófagos. Hay otras galerías donde tienen alimentos, había maíz, que es lo que se produce en el Perú, algún tipo de plantas secas y otro tipo de cosas que son interesantes, y han seguido entrando, y lo que les dio miedo y pavor, porque acá no lo puse el video porque puede ser bastante fuerte, es que por eso hay que tomarlo con pinzas. Ya esto lo que les voy a decir, o sea, no estoy afirmando ni negando nada, pero por lo que esta gente había ingresado a otro de las galerías donde están este tipo de seres, donde se dieron cuenta que sí efectivamente existen criaturas vivas todavía ahí, no muertas, que tienen las mismas características físicas que las que están muertas, pero ahí en ese video se puede apreciar que una de estas criaturas, estos seres, salen como queriendo ir hacia afuera, pero, ojo, pero prácticamente como que quisiera atacar, porque hay testigos que están ahí, que están filmando, y una de las personas que estaba en el lugar empieza a disparar y cae abatida, o sea, cae muerta una de estas criaturas. Por eso son imágenes fuertes, pero que no las quise poner por respeto a las personas. Puede que lo tomen con incredulidad o no, pero también con esa pena o esa imagen fuerte de ver que alguien está muriendo, entonces no era conveniente, obviamente, ¿no? Entonces, pero sí les digo que ha habido, digamos, una especie de ataque o que se sintieron invadidos, y también las personas, seres humanos que estaban ahí, tal vez se sintieron lo mismo, como que iba a haber algún daño físico o de alguna naturaleza. Entonces ahí es que hubo esa reacción y hubo los tiros, el intercambio, bueno, los tiros que lograron abatir a una de estas criaturas, ¿no? Entonces, como vemos, sí, efectivamente hay vida. Hay diferentes tipos de seres que están acá desde hace miles de años atrás, que son muy diferentes a nosotros. Por eso les decía, la ciencia oficial quiere que nosotros seamos, o los seres que vienen del espacio sean idénticos, por no decir así bien igualitos, casi como un clon, ya a nosotros, porque queremos, o sea, los científicos dicen que respiremos oxígeno, ya, y exhalemos dióxido de carbono, que tengamos una sangre roja, que tengamos cabello, tengamos este tipo de ojos, las orejas y oídos que están ahí dentro,
y un sistema que tenemos como el que lo vemos nosotros como seres humanos. Pero para ellos es increíble, o tal vez fuera de lugar, de que tendría que haber otro tipo de seres que sean tal vez con ese color azul, o tal vez sean de otro color, como a veces hasta en chistes lo vemos y decimos, no, bueno, existe ahí los hombrecitos verdes que son de Marte, que a veces siempre lo vemos ahí en las películas o hasta en bromas que hacemos, ¿no? Entonces, ahí los hombrecitos verdes de Marte, qué sé yo, pero también hay los hombres azules, ¿ya? Como las momias estas que habíamos visto, o tal vez hay otro tipo de criaturas que tal vez no sean necesariamente así como nosotros. Tenemos que recordar que acá en nuestro mundo, hablaremos de nuestro planeta, existe una infinidad y variedad de criaturas. No estamos hablando de seres humanos. Sí, tenemos distintos tonos de piel. Hay algunos que son altos, rubios, blancos, morenos, amarillos como son los asiáticos, morenos como son los africanos, etcétera, ¿no? Ahí hablamos de las razas humanas, pero si hablamos ya de otro tipo de criaturas que nos acompañan en nuestro planeta, estaríamos hablando ya pues de los elefantes, por ejemplo, que obviamente los conocemos, pero son totalmente distintos a nosotros, tienen una trompa, que pueden agarrar una fruta, se lo meten a la boca, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de seres que son voladores, ahí están a las aves, águilas, cóndores, colibríes, etcétera. Entonces, ahí están la variedad. Pero también hay microorganismos que están viviendo en nuestra superficie. Acá, en nuestra piel, tenemos los ácaros, que van comiendo la piel muerta, o sea, las células muertas, y de eso se alimentan. Y nosotros no lo vemos, obviamente, porque son tan microscópicos que cuando caen esos microorganismos o nuestras células muertas, caen al suelo, pero no nos damos cuenta, porque nosotros mismos también están naciendo, creciendo, multiplicándose y muriendo las células. O sea, en otras palabras, están haciendo lo mismo que hacemos nosotros aquí, en lo que le llamamos el mundo real, entre comillas, porque yo sé que hay otras dimensiones también, pero hay otro tipo de seres, estos microorganismos, que no solamente están en nuestra piel, también está aquí, en las montañas, están en los mares, en los lagos, en los ríos que existen. Por ejemplo, se ha logrado encontrar caracoles dentro de los volcanes. Y esto salió notas científicas ya hace unos meses atrás, donde científicos han logrado ver que los caracoles que viven, parece increíble, tal vez algo descabellado, donde han logrado ver que los caracoles tienen un caparazón de metal para poder resistir prácticamente esas elevadas temperaturas que se tienen. Entonces, es totalmente distinto, si es aquí nuestro mundo así de variado, imaginarse lo que es allá en el cosmos infinito, donde seguramente este tipo de criaturas, su atmósfera o las sustancias que tengan ahí ellos, vaya a diferir totalmente con nosotros. Por ahí ellos respiran, ya pongamos el ejemplo, butano, gas butano. Para ellos es algo bueno y para nosotros es un veneno tóxico. O al revés, para nosotros nuestro oxígeno por ahí es un veneno para ellos. Entonces, vamos viendo que va a tener que haber vida distinta a la nuestra, de acuerdo a la composición física, química, atmosférica, biológica que tenga determinado planeta. Ahora, uno se preguntará por qué hay estos hombres azules o las momias estas que tenían esa coloración. Sabemos que nosotros tenemos la sangre roja porque tenemos hierro, el metal, hierro en nuestra sangre. Ustedes saben que cuando uno tiene anemia, ¿qué es lo que nos dice el médico? Cómprese sus pastillas, un jarabe con hierro para que
aumente sus glóbulos rojos, obviamente, ahí en los glóbulos rojos está el hierro, obvio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues necesitamos el hierro para que nuestro cuerpo esté funcionando bien. Claro, hay otros minerales, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el selenio y algunos otros más y varios que tenemos acá en nuestro cuerpo, que son parte de nuestra composición física, química, biológica de nuestro mundo. Ni qué decir, el zinc, por ejemplo, ahora también está de moda con esto de que ha habido enfermedades respiratorias y ayuda mucho a las defensas, según los expertos médicos y todo aquello. Se sabe que el zinc es un mineral, obviamente, pero ya procesado como para el uso humano, se convierte en algo beneficioso. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo y nuestras células, que son los glóbulos blancos, tengan la suficiente capacidad para poder defendernos de cualquier enfermedad. Entonces ya vemos que hay otro elemento mineralógico en nosotros. Entonces, como les decía, si nosotros utilizamos el hierro en nuestra sangre, seguramente estos amigos de color azul posiblemente tengan, no, bueno, en su, llamaríamos torrente sanguíneo, no sé si es el término adecuado, pero para que tengamos la idea, es el líquido vital, ya que donde ellos también se mueven, por ahí tienen cobre. Para tener esa tonalidad de piel, obviamente tiene que haber algo de cobre. Por ahí sus alimentos de ese planeta tienen excesivamente el cobre y de esa manera ellos tienen esa coloración en su cuerpo físico. Entonces acá no podemos negar, y tal vez la misma ciencia abusa, como les decía, de que nosotros tenemos que sí o sí obligatoriamente tener narices para que absorba oxígeno y ese oxígeno llega a la sangre para oxigenarla justamente y llevar todos los nutrientes, minerales, proteínas y todo aquello a todas las partes hasta el último rincón de nuestro cuerpo, los cabellos, las uñas de nuestros pies, etcétera. Entonces, todos esos nutrientes y esos minerales tienen que ser distribuidos a todo nuestro cuerpo, pero obviamente nosotros utilizamos esos elementos, el hierro y todo aquello. Por eso les decía, estos seres azules, ¿ya?, posiblemente tengan cobre y que tal vez ellos tengan otro tipo de, digamos, aire o algo así para poder aspirar y tener ese tipo de trabajo que hace el metabolismo mismo del cuerpo físico, ¿no?, para estar vivos. Entonces, como les decía, aquí no podemos descartar absolutamente nada. Y volviendo a los microorganismos, hay otro tipo de criaturas en el agua, por ejemplo, en lugares donde hay aguas termales. Hay microorganismos que están viviendo a temperaturas de 120 grados, 200 grados Celsius. Entonces, a calores extremas. Entonces, pero están vivos. Entonces, ellos no se queman, porque esa es su naturaleza. Por eso les decía, si hablamos de nuestro mundo, que es tan variado, imaginarse lo que está allá afuera. Entonces, nosotros no somos los únicos habitantes de este infinito cosmos, de este multiverso, porque no solamente es el plano físico que nosotros nos desenvolvemos en otras dimensiones, que también estamos vivos, estamos manifestándonos a cada instante. Entonces, nosotros vamos a ir observando de que existen vida en diferentes formas, muy diferentes a nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que tener una mentalidad abierta para poder aceptar que hay vida y nosotros no somos los únicos. Ahora, si apelamos a lo que viene a ser, digamos, los términos religiosos que a veces uno dice, pero ¿será que Dios ha
creado vida más allá, o cuál es el concepto de Dios. Tal vez, claro, aquí no vamos a hablar de religión, obviamente, pero uno a veces escucha a los pastores, a los sacerdotes católicos, o tal vez a otras religiones, los budistas, los jainistas, los musulmanes, ya todos nos hablan de que Dios es el creador del universo y que nosotros nos sentimos bendecidos, etcétera, 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 por ese ser divino. Está bien, no hay ningún problema. Pero muchos seguidores o tal vez gente que está en la cuestión religiosa, que el término que uno dice Dios, creador del universo, de los cielos y de la tierra, nos estamos refiriendo de que los cielos, porque en las oraciones que hacemos, digamos, en estas religiones, nos habla de los cielos, no se dice el cielo, los cielos y la tierra. O sea, estamos hablando de otros mundos que también tienen su cielo, tienen otro tipo de vida, otras moradas, o sea, están ahí en otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, existe vida. Entonces, si hablamos que ese ser supremo es el creador de todo esto y nosotros también, tenemos que saber aceptar que hay muchos de estos seres habitando más allá. Ahora, simplemente a manera de comentario, aquellos que tal vez hayan leído una pequeña parte de la Biblia o que tal vez hayan leído algo y no hayan entendido, pero yo les voy a poner los ejemplos de que en esos textos sagrados, si hablamos solamente de la Biblia cristiana, evangélica, católica, es lo mismo, donde se dice que en el principio Dios creó al hombre, y en el texto dice hagamos al hombre, no dice haré, o sea, no está hablando de una sola entidad, un solo ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que fuera uno solo, uno diría, bueno, es un solo ser que creó, listo, y eso fue. Hagamos, o sea, seguramente era un grupo de seres muy avanzados, porque esa es la forma real que deberíamos entender, que han sido los dioses o creadores de estas criaturas que somos nosotros. Bueno, luego también en el Génesis dice, en el principio habían gigantes en la tierra. Claro, para la cultura judeo-cristiana se habla de los nefilim, que son los gigantes, donde también se dice que David con una honda y una piedra mató a un gigante. Es lo que nos dice la religión. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Que prácticamente nosotros, como seres pensantes, han habido también conviviendo con nosotros en el mismo planeta, en otra época, otro tipo de seres que eran gigantes, y eso está en la Biblia, pero también se han encontrado vestigios verdaderos en el Ecuador de gigantes. Se ha encontrado también acá en lo que es el altiplano boliviano, peruano, chileno, de seres bastante gigantes. En el África, también se ha encontrado en Asia, fémures de seres humanos, pero que son pues enormes. Entonces, ¿no será más bien que ese relato bíblico nos está hablando de que hay este tipo de seres, hay este tipo de criaturas desde un principio? La llamada Biblia no es otra cosa más que un relato de hechos totalmente no religiosos, sino más bien de entidades que han venido de lo que, bueno, el reino de los cielos, el cosmos, de otras galaxias, etcétera. ¿No será más bien eso lo que nos quiere decir en esos relatos? Y hay otros más. Por ejemplo, está ahí que cuando Lot estaban a punto de destruir Sodoma y Gomorra, que son las ciudades que
vivían en pecado según la tradición religiosa, y entonces Dios manda a dos emisarios, ángel, por si acaso, en término hebreo significa el anunciador, el enviado. Entonces, según este relato de Lot, que eso está también en Génesis, se dice que llegaron a la puerta de la ciudad de Gomorra, donde estaba Lot, ¿ya? Y vio que estos ángeles querían entrar ahí a la ciudad y querían hablar con alguien. Y entonces él se ofreció y les dijo: señores, yo les puedo recibir en mi casa y podemos comer y beber y cenar. Obviamente, como cualquier persona. Entonces, si los llamados ángeles, como a veces tenemos el mal concepto de que solamente son criaturas, como les dijera, criaturas fantasmales, o que no están al ojo de nosotros, o que no están en el plano material, para que se entienda mejor. Y Lot les invita a pasar a su casa para que puedan cenar, beber vino, porque era la costumbre, y tomar agua y lavarles los pies. Eso es lo que dice el relato bíblico. Entonces, si fueran fantasmas o seres multidimensionales o criaturas simplemente así tan místicas, ya entonces no estaría ofreciéndoles a ellos. Y ahí mismo dice en la Biblia que estos ángeles, o sea, estos enviados, comieron y bebieron todo lo que les ofreció Lot. Y ellos les dijeron: tienes que salir antes que salga el sol, tu esposa y tus hijos fuera de tu casa. Pero si alguno de ustedes se da la vuelta, va a morir y será convertido en sal. Eso es lo que nos dice el relato. Bueno, como se noticiaron las personas que vivían ahí en Sodoma, ¿ya? Entonces fueron ahí mucha gente a la casa de Lot. Y por eso vuelvo a repetir, si fueran personas o estos ángeles enviados fueran etéricos, sin cuerpo físico, o sea, no es nada material su cuerpo, uno dijera, bueno, estaban locos o estaban hablando cosas muy religiosas. No, fueron hasta la casa de Lot, que es donde los había recibido, y esta multitud que se fue a esa casa pidieron a Lot: deja salir a estos enviados que son muy bellos, porque seguramente tenían un aspecto físico muy agradable o muy magnético, de belleza física, o tal vez algo muy distinto a nosotros. Entonces, para que nosotros podamos tener relaciones con ellos. Pues eso está en la Biblia, no es un invento, pueden buscar en Génesis. Entonces, Lot les dice: no va a salir ninguno. Más bien yo les entrego a mis hijas que no conocieron hombre, o sea, en otras palabras, que eran vírgenes, las muchachas, las hijas de Lot, para que ustedes hagan lo que quieran con ellas. Pero a estos enviados, o sea, los ángeles, no los toquen. Y bueno, hubo un alboroto ahí hasta que se cansaron, se fueron. Y tampoco entregaron a las hijas, ¿no? Lot. Entonces, ya llegó la noche y la madrugada, antes que salga el sol, emprendieron caminata ya Lot, los hijos, sus esposas de los hijos y obviamente la esposa de Lot. Entonces salieron del lugar y se fueron hasta donde más o menos era un lugar alejado para poder quedarse y que no les afecte. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Claro, lastimosamente se pudo ver, según hay ciertas cosas que hay que analizar muy profundamente, pero es interesante, donde se dice que la esposa de Lot se dio la vuelta, pero yo creo que regresó porque se olvidó algo, y como ha habido un estallido de una bomba, porque hay que ser bien claro en esto, una bomba donde tal vez era de características atómicas, por lo que la mujer se vuelve sale, o sea, en otras palabras, tal vez ha sido pulverizada la mujer y no estaba como una estatua de sal, o se quedó petrificada la silueta de la mujer, o sea, el cuerpo de esa naturaleza. Entonces, seguramente ha sucedido aquello. Ahora, últimos descubrimientos en esa zona en cuestión, donde ha estado Sodoma y Gomorra, donde han habido ya estudios científicos, arqueológicos inclusive, se logró determinar que en esa área
existe radiación atómica. O sea, ahí estaríamos hablando de que esos enviados, esos seres, prácticamente estarían llevando a cabo dijéramos así, una explosión nuclear donde han destruido Sodoma y Gomorra, las tres, más bien dicho, las dos ciudades más corruptas de ese tiempo. Ahora, hay otros relatos también interesantes, si hablamos de la Biblia, o sea, para que se vayan dando cuenta. Ahí está, por ejemplo, cuando Moisés está prácticamente caminando 40 años, según la Biblia, en el desierto de esa zona, y había, según el relato de los textos sagrados, en el día Moisés se movía y le seguía una nube, pero hay que explicar bien. Sabemos que en un desierto, de donde sea, ¿ya? Porque es desierto, generalmente no hay nubes, casi nunca, o por no decir nunca. Pero extrañamente puede suceder que haya alguna nubecilla por ahí que se vaya formando, nada más, pero estas nubes sabemos que cuando hay viento las bate y las nubes prácticamente se deshacen y desaparecen, o sea, no queda nada. Pero ¿qué es lo que dice en el relato bíblico? Que una de esas nubes, o sea, la nube, en el día le acompañaba a Moisés. Pero esa misma nube en la noche se transformaba en un cilindro de fuego que iluminaba todo el campamento donde pernoctaban, dormía el pueblo de Israel de ese tiempo. O sea, ¿no será en realidad que la Biblia nos habla de relatos totalmente diferentes? Claro, uno dirá, pero eso no lo dice el sacerdote, no lo dice el pastor. No lo dicen porque no les interesa. Así bien claro, no les interesa hablar de aquello porque solamente ven la parte que hay que dar el diezmo o la colaboración o algo similar. Después no hablan nada. Pero si uno va leyendo exhaustivamente y poco a poco estos textos sagrados, se da cuenta que lo que le llamamos Biblia y otro, por ejemplo, el Corán de los árabes, el Kanjur tibetano y otros textos sagrados de diferentes culturas nos hablan de visitantes del espacio angelicales que tienen un poder infinito y que pueden destruir ciudades, todo aquello. Entonces, ahí está una de las tantas pruebas. Y otra, por ejemplo, está cuando está por nacer Jesús, los llamados reyes magos siguen a la estrella, pero sabemos el término y el concepto que se tiene de estrella, o sea, desde la astronomía, una estrella viene a ser un sol, y ese sol viene acompañado de varios planetas que hacen un sistema solar, y ese sistema solar está en una galaxia, pero si vemos en la lejanía, están las galaxias que son como puntitos, como si fueran estrellas, y de esas también están pues las nebulosas, están las constelaciones que son varias galaxias que están ahí, que se les puede apreciar, que forman, qué sé yo, ya los signos del zodiaco, ¿no? Que es otro tema, pero ahí aparece Tauro, Géminis, Piscis, etcétera, ¿no? O las constelaciones que no son astrológicas, por ejemplo, del cisne, el delfín, etcétera, ¿no? Entonces, se puede apreciar en la lejanía. Entonces, ¿cómo es posible que en una estrella, por eso les había dicho, no se va a mover una constelación de su lugar o un sol de su lugar para estar y quedarse sobre el pesebre y en el lugar donde nació Jesús? No puede ser, sino que ha sido un movimiento de algún objeto extraño, como es que siempre se ha visto moverse a los ovnis, a estas naves extraterrestres, en nuestros firmamentos, pues en todas partes del mundo, donde se detienen un instante, pueden ir arriba, abajo, izquierda, derecha, salir de ahí a gran velocidad o entrar a nuestra atmósfera a gran velocidad y quedarse estáticos. Entonces, como les digo, sí o sí hay aquello, existe la vida. Existe la vida en diferentes partes de este multiverso.
Y estos seres que nos han ido visitando no es la primera vez. Hay algo muy interesante también que les voy a comentar, que según estudiosos de la cultura sumeria, que está en Mesopotamia, todos esos sitios, gracias al señor Zacarías Sitchin, que es un escritor de la cultura esta, que hace referencia justamente de que hace unos 350,000 años aproximadamente, según este señor que ya falleció, vinieron criaturas que eran de otra galaxia, de otro lugar, y que vinieron hace 350,000 años y se asentaron acá en nuestro mundo, dejando obviamente un legado cultural muy avanzado. Y que no solamente han estado allá en Mesopotamia, en esos lugares donde es, Oriente Medio, todo esto, ¿no? Sino que más bien han estado en distintos lugares. Por ejemplo, hay una vasija que en otro momento vamos a hablar enteramente de eso, pero simplemente para que se enteren. Aquí en Bolivia, que está en el Museo del Oro, donde es un plato de piedra donde tiene inscripciones proto-sumerias, o sea, tiene escritura proto-sumeria. Ha sido estudiada por los lingüistas de distintas partes del mundo y, prácticamente se dieron cuenta que esas inscripciones y esa escritura es totalmente mucho más antigua que los sumerios. O sea, uno se pone a pensar, ¿no será más bien que aquí, en lo que le llamamos Bolivia, estaría el origen de lo que vendría a ser nuestra raza humana? Ni qué decir que hay unos topónimos, o sea, son parte del lenguaje, con algunas terminaciones ya de el aymara y el quechua, ya allá en lo que es Mesopotamia y algunos otros lugares del mundo. Entonces se ve que algunos vocablos que son idénticos al aymara, por ejemplo, Ur, que ahí está en Mesopotamia, que era una de las capitales, ¿ya? Y acá, en lo que es la región altiplánica, están los Urus. Hay topónimos, o sea, vocablos, sílabas que son ahí. Entonces, que son propias de una cultura que posiblemente sea esta, la que se ha originado acá en esta parte del mundo. También hay un texto que si quieren ustedes lo pueden buscar, se llama La lengua de Adán. Está escrito por el escritor boliviano ya fallecido también, Machicao, donde también habla de que acá en esta región del mundo, para ser exactos, casi a orillas del lago Titicaca, se habría originado Adán, y que la lengua madre de nuestro planeta Tierra sería el aymara. No estoy saliendo de tema, pero para que se vayan dando cuenta. Y que estos seres que vienen del espacio justamente tienen este tipo de, contacto con estas culturas muy antiguas. Entonces ya vamos viendo que ahí está el Platón ese que se llama la Fuente Magna, con inscripción proto-sumeria, y que justamente habla de que han venido seres del espacio y todo aquello, y justamente se asentaron mucho más antes que los sumerios allá en Medio Oriente. Y no solamente queda en eso, sino que más bien se tiene otro tipo de datos bastante interesantes. Por ejemplo, hay un libro, por eso estoy apelando a estos títulos, que ha escrito un sacerdote católico allá en los años 1570 aproximadamente, hace más de
4 siglos, unos 400 años atrás, cuando los primeros conquistadores habían llegado a estas tierras, más que todo lo que es la Isla del Sol y Copacabana, el lago Titicaca, donde pudieron rescatar algunos textos, algunos grabados, algunas enseñanzas o historias que tal vez estaban por perder, donde se menciona justamente en ese texto de que este sacerdote católico había encontrado mucha similitud a lo que viene a ser lo que es el relato de Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva prácticamente hubieran nacido acá, hubieran estado presentes acá en este nuestro mundo, y que según este relato y de este otro señor Machicao, la lengua madre, el origen de Adán y Eva estaría acá, no allá en lo que fue el Éufrates y el Tigris en Irak, o lo que es actualmente Siria o Irán, sería en esta parte del mundo. Y que en este libro, Copacabana de los Incas, pero el título verdadero de esa época se llama Copacahuana de los Incas, donde prácticamente mencionan de que acá en Bolivia se construyó el arca de Noé. Y en ese relato, que es muy similar al bíblico, donde habla de la genealogía desde Adán y Eva, o sea, de esta región andina, y llegan hasta un Noé andino, que en Aymara se llama Ñoque, que de igual manera que relata la Biblia, construyó su barcaza, pero no de, o sea, le ha costado muchos años, sí, pero que la lluvia no fue 40 días y 40 años, noches, sino se habla de 120 días y 120 noches. Bueno, pero es un tema bastante interesante, pero tiene que ver mucho con estos sumerios que según Zacarías Sitchin, que es el escritor de los textos estos de los Anunnaki, estaríamos hablando de que en realidad los Anunnaki han llegado a esta región del planeta, que actualmente sería Bolivia y Perú, y que de acá nació el conocimiento y la sabiduría hacia el mundo. Ahora, no solamente queda en eso. Yo hago investigación de campo, ya o sea, cuando se trata de este tipo de investigación. Hace unos meses atrás yo estuve ahí por Tiahuanaco, que lo vamos a hablar en otro momento, donde se puede apreciar imágenes, porque hay en las ruinas de Tiahuanaco templetes ya que son mucho más antiguos que los incas simplemente son los recientes, que tiene que ver hace unos 10.000 años, 15.000 años atrás aproximadamente, donde hay un templete que se llama Cala Sasaya, que es semisubterráneo, está ahí, pero hay unas paredes que está ahí a los 4 costados, donde se ven diferentes cabezas clavas, o sea, se llaman cabezas clavas porque están empotrados en la piedra y en las paredes. Bueno, entonces hay diferentes tipos de cabezas, desde seres humanos obviamente con características africanas, asiáticas, etcétera. Pero también hay otro tipo de seres que totalmente diferentes a lo que somos nosotros. Hay 3 muy similares a los extraterrestres, que lo tengo en imágenes que están viendo ustedes, como también aquellos aliens que vemos en las películas, esos cabezas peladas, sin orejas, totalmente calvos. Hay de ese tipo de seres. Entonces, ¿no será más bien que hablamos de vida extraterrestre y que la podemos encontrar en ruinas de distintas partes del mundo, no siempre en Bolivia? Da mucho que pensar, por eso yo les digo, nosotros tenemos que tener una mente más abierta y saber que efectivamente nosotros sí o sí vamos a tener, digamos, esa mentalidad tal vez más abierta y decir, sí, efectivamente hay vida. Hay vida en distintos lugares del multiverso. Y tenemos que estar preparados justamente para ello, para que nosotros, cuando ellos se manifiesten, porque ya se están manifestando en distintos lugares del planeta, podamos tener contacto con estos seres para tal vez ser los primeros embajadores. Los primeros embajadores, nosotros como seres humanos,
hacia el cosmos. Porque, claro, los científicos, la NASA, la Agencia Espacial Europea, los chinos también y otras agencias internacionales científicas, ¿sí?, a veces quieren utilizar el contacto siempre con satélites, esos platos grandes de radiotelescopios y todo aquello. No estoy diciendo que sea malo o negativo, pero cuestan miles de millones de dólares de inversión y mantenimiento, todo aquello, mientras que nosotros ya han habido muchos casos de que podemos tener contacto con estos seres sin ningún problema mediante el uso de la telepatía, que es la transmisión de las imágenes de objetos, lugares y todo aquello. Entonces, ¿no será más bien que ese nuestro pensamiento puede viajar hacia el cosmos? Y no solamente podemos estar utilizando tal vez antenas y todo aquello para poder querer hacer la investigación, está bien, pero yo creo que hay métodos mucho más fáciles justamente para llevar a cabo todo esto lo que estamos mencionando. O sea, queridos amigos, seamos conscientes y abramos nuestra mente para decir que sí, efectivamente, hay vida en distintos lugares del planeta y de nuestro universo, porque las criaturas se pueden manifestar e irse a diferentes continentes, diferentes lugares, pueden vivir en el agua, pueden vivir en la tierra o en el espacio, pero si hablamos del universo o multiverso, estaríamos hablando que la vida está plagada en todo, absolutamente todo este multiverso. Entonces, seamos de mente abierta, aceptemos aquello, no tengamos miedo, porque estos seres, si quisieran hacernos daño, pues lo hubieran hecho hace miles de millones de años tal vez, y no haber dejado que el llamado ser humano avance. Más bien, toda vista muy personal, es posiblemente que estos seres serían los que se encargan de proteger, salvaguardar la vida acá en nuestro mundo, no solamente de los seres humanos, sino de aquellas pequeñas criaturas que no tienen voz, o sea, son nuestros animalitos, nuestras plantas, que lastimosamente nosotros estamos haciendo daño. Por eso les digo, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes al cielo, para que de esta manera se dé ese contacto que se está esperando. Hay técnicas, eso ya lo vamos a hablar en otro programa, pero como les digo, ya hay técnicas muy avanzadas justamente para esto. Y entonces tenemos que aprovechar todo aquel conocimiento que nuestro mundo, nuestra naturaleza está tratando de decirnos, porque hay un mensaje. El mensaje es de luz, de paz y de amor. Y estos seres justamente vienen en eso, en ese plan de paz, luz y armonía y todo aquello que nosotros queremos. Bien, con esto, queridos amigos, vamos a ir concluyendo el programa, pero ya saben, me pueden buscar en el Facebook como Juan Carlos Aliaga, el alternativo también oficial, Charles Borse, Gorse. También me pueden buscar en el Instagram, todo minúscula, Juan Carlos _Aliaga, estamos como Juan Carlos Alía 4, TikTok como Juan Carlos Aliaga 5 o mi canal de YouTube como Juan Carlos Aliaga. Con esto concluimos, queridos amigos, y va a ser hasta la próxima semana. Un saludo.